Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Vamos a adorar a nuestro Señor. Dispón tu corazón para rendirle a Él todo el honor y toda la alabanza. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, mis hermanos? Nadie. Así que vamos a cantar esa alabanza. Cierra tus ojos ahí donde estás y cántale al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, no nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, no nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén, nada nos podrá separar de su grande amor. Cierra tus ojos y vamos a adorar al Rey de Reyes, porque Él está aquí, en este lugar. Él está ahí en tu casa, en tu habitación, en la sala donde estás, ahí donde estás escuchando este servicio. Ahí está el Señor contigo y tú le vas a decir: Señor, aquí estoy. Y aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser, y toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Dile que soy aquí, estoy. Dile: te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, dile toma mi vida, entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Solo para ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, solo para ti, para ti. Y recuerda la promesa del Señor, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Y yo lo creo. Prepárate para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios. Y con nosotros nuestro pastor. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos de la Misión Cristiana Quirio. Y una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. Hoy tenemos un mensaje que se llama Antes y Después. Voy a repetir eso. El tema se llama Antes y Después. Vamos a prestar atención para saber en dónde estamos ubicados en este momento. Por revelación de Dios, en dónde Dios nos ha ubicado, en dónde estamos, que a veces no sabemos dónde estamos. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 3, verso 13 al 17, tenemos la lectura bíblica. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4 del mismo libro de Mateo, capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a tener una enseñanza del antes de ser bautizado Jesús y el después, que él
es bautizado por Juan en el Jordán. Vamos a hablar de eso, un antes y un después del bautismo de Jesús. ¿Qué sucedió en el antes y qué sucedió en el después? ¿Y a dónde estamos ubicados nosotros en este momento? Entonces, mire esto. El bautismo de Jesús marcó un antes y un después en la vida de él. Todos sabemos que a la edad de 30 años Jesús comienza en el ministerio, ya que ese ministerio duró 3 años y medio aproximadamente. Pero el bautismo de Jesús fue la clave del inicio de una nueva etapa en la vida del Señor, de algo grande que Dios tenía con Jesús. Y es el bautismo la clave del inicio de algo nuevo que Dios trae. Cuando el Espíritu Santo llega sobre una persona, nunca esa persona llega a ser igual. La persona debe cambiar, debe haber un cambio en la persona. Cuando el Espíritu Santo llegó a donde estaban los de aposento alto, los que estaban allá orando, dice la Biblia que la vida de ellos fue transformada. Entonces, siempre habrá un antes y un después. Ustedes se acuerdan que en el aposento alto los discípulos estaban ahí temerosos y todo demás de todo lo que había acontecido por la muerte de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo llega al aposento alto, dice que lo reviste de poder, lo reviste de un gran poder de gloria, de manera que los discípulos de ese entonces, de ahí para allá, fueron algo diferente. Fue un después, o sea, un antes y un después. Cuando el Espíritu Santo llega a alguien, siempre hay un antes y un después. En este momento, Dios está haciendo algo grande en la iglesia. Dios está haciendo algo en la iglesia en el cual hoy vamos a analizar en dónde estamos ubicados nosotros los cristianos. Entonces, vamos a ver qué sucedió antes del bautismo de Jesús, o sea, antes de ser bautizado. ¿Qué ocurrió? En el verso 13 del capítulo 3 dice: entonces Jesús, mira cómo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Lo primero que ocurre antes de Jesús ser bautizado es un movimiento. Diga conmigo ahí donde usted está sentado con su amigo, diga movimiento. Vuelva a decir de nuevo al amigo que está con usted ahí a su lado, viendo y oyendo este mensaje, diga movimiento, movimiento. Entonces, lo primero que ocurre es un movimiento. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en Nazaret, donde él se había criado. Allí estaba Jesús. Y Jesús sale, se mueve de Nazaret al Jordán. ¿Qué hubo allí? Hubo un movimiento de parte de Dios. O sea, Dios lo mueve. Dios mueve a Jesús de Nazaret al Jordán. Dios lo mueve, hay un movimiento. Lo primero que ocurre y lo primero que está ocurriendo en medio de nosotros es un movimiento de parte de Dios. Dios nos ha sacado de la iglesia a la casa. A todos los creyentes. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está haciendo un movimiento. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Siempre habrá un antes y un después. Y lo primero que sucede aquí es que él se mueve de Nazaret al Jordán. Todos sabemos que para ser bautizado hubo un movimiento de parte de Dios, ¿verdad? Dios lo movió de un lugar a otro. Dios nos ha movido a nosotros de un lugar a otro. Un día estábamos en la iglesia, veníamos de la iglesia. Inclusive Dios ha movido a personas de sus trabajos a sus casas. Hay un mover de Dios. Dios está haciendo un movimiento y nos ha llevado de un lugar. Acuérdense que cuando en el capítulo 4 dice, el Espíritu Santo, dice, llevó a Jesús
al desierto lo llevó. Hizo un movimiento, lo llevó allá. ¿Verdad? O sea, no porque Jesús quisiera, sino que Dios lo lleva. Ninguno de nosotros en donde estamos, en las casas, todos quisiéramos estar en la iglesia, nosotros quisiéramos estar en el trabajo, pero Dios hizo un mover grande y nos puso donde Él quería que estuviéramos. Hizo un movimiento el Señor. Así que Dios hace un movimiento de Jesús de Nazaret al Jordán para ser bautizado. Gloria a Jesús. Ahora, escuchen esto. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto trae una revelación gloriosa. ¿Por qué Dios nos movió? ¿Por qué Dios movió a Jesús? ¿Verdad? Dios lo mueve. ¿Por qué Dios nos está moviendo a nosotros? Esa es la gran pregunta. Y esto te lo quiero contestar aquí enseguida. Mire, le voy a decir algo. Voy a repetir. Jesús estaba en Nazaret. Yo quiero que haya alguno, amigo, hermano, que me está viendo, escuchando, dígale a su vecino, tóquele el hombro y le diga Nazaret. Diga Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Nazaret fue el lugar, el pueblo, la ciudad donde Jesús se crió. ¿Qué había en Nazaret? Nazaret era un pueblo olvidado. Era un pueblo menospreciado. Era un pueblo, inclusive Natanael dijo, ¿saldrá algo bueno de allá? O sea, era un lugar menospreciado, era un lugar pequeño. Era un lugar pequeño, menospreciado. Era un lugar que no tenía ningún significado. Y la gente ni siquiera creía que de Nazaret podía salir algo bueno. Escuche, en este día Dios trae una palabra para ti. Te estoy diciendo que Dios nos movió. ¿Para qué nos movió Dios? ¿Para qué Dios movió a Jesús de Nazaret al Jordán? ¿Cuál es la palabra profética que viene? Sencilla. Tu tiempo. Ojo a esto, tu tiempo pequeño. El tiempo de las pequeñeces se ha terminado. Se ha terminado el tiempo del menosprecio. Se ha terminado el tiempo pequeño. Viene un tiempo mejor. Dios nos ha movido porque Él trae un tiempo mejor. Porque nos está moviendo a un lugar de mayor gloria. Y el Señor lo estaba moviendo de Nazaret al Jordán. Porque lo que venía para Jesús era algo grande. Lo que venía para Jesús era algo poderoso. Ya Jesús salió de Nazaret, de aquel pueblo menospreciado, de aquel pueblo insignificante, de aquel pueblo pequeño, a un ministerio glorioso, un ministerio grande, sobrenatural. Y nosotros, Dios nos está sacando del tiempo donde el dinero no nos alcanza. Donde nos agarramos una oreja y no nos alcanzamos la otra. Dios nos va a sacar de todos esos momentos pequeños. Dios nos va a sacar a un mover mayor. Y ojo a esto, nadie de los que estamos aquí oyendo este mensaje o viendo este mensaje, nunca quisimos estar en la casa como lo hemos estado, porque el mover es de Dios, porque Dios nos lleva a un lugar diferente, a un lugar mayor. Y para ello tiene que haber un movimiento de Dios. Es Dios que está en el asunto. Y por eso Dios fue movido de Nazaret para un gran mover de Dios. Lo segundo que Dios hace antes del bautismo de Jesús es la humillación. El significado de la palabra Jordán es bajar o descender. Dice que el río Jordán venía en bajada.
Así que la palabra Jordán significa bajar, descender. ¿Qué hace Jesús en el Jordán? Es bautizado. ¿Para qué bautizaba Juan? Para perdón de pecado. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? De nada. Y mira que Juan dice, no es así. Yo no te puedo bautizar a ti. Tú eres el que tienes que hacerlo conmigo. Y Jesús le dice a Juan, conviene que así se haga. Y el Señor se humilla. Y Juan lo bautiza. Hay una humillación allí. Porque cuando Dios hace un mover, nos mueve primero a la humillación. Sin humillación no hay exaltación. Primero somos humillados. Cuando Jesús fue humillado hasta los sumos, después de eso, el después, vino la gloria. Jesús resucita y llega al cielo después que fue humillado. Jesús, gloria al Señor. Y número 3, el antes, la obediencia. Sin obediencia no hay Jordán, ni hay gloria, ni hay nada. Porque la obediencia es la que trae la bendición. Si nosotros, Dios nos ha movido de la iglesia a la casa y estamos obedeciendo, todos aquellos que asisten a sus iglesias tienen que estar viendo sus mensajes virtuales. Tienen que estar pendientes de lo que dicen sus pastores. Porque si estamos en obediencia, porque el Señor le dice a Juan, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a obedecer. Y es la obediencia que lo lleva a él a ser exaltado para la gloria del Señor. Entonces es muy importante obedecer. ¿Por qué? Porque en la obediencia es donde está todo. Dice la Biblia, mejor es la obediencia que los sacrificios. Eso es muy importante. Ahora, si nosotros analizamos el verso 16 del capítulo 3 de Mateo, encontramos, mira lo que dice el verso 16. Y Jesús después, como dice, y Jesús después que fue bautizado, por eso ahorita le hablé de las 3 cosas antes del bautismo, y ahora dice, después que Jesús fue bautizado, después dice, subió luego del agua, o sea, Jesús lo estaban bautizando, y cuando Jesús venía subiendo del agua, ya la cara, su rostro sale afuera del agua, es cuando, no fue cuando metió los pies ahí que, lo van a bautizar y todo el mundo aplaudiendo, no, fue cuando ya subía del agua. Por eso lo dice, subió luego del agua. Y mira lo que sucede, dice, he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y es cuando se oye la voz de los cielos que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, nosotros analizamos que después que Jesús se bautiza, Dios les abre los cielos. Dios les abre los cielos. ¿Qué es tener los cielos abiertos? Todos recordamos que cuando a Esteban lo estaban apedreando, Esteban le golpeaban con piedras por su rostro, pero Esteban no estaba viendo ni estaba sintiendo las piedras, no las estaba sintiendo. Él estaba viendo
los cielos abiertos, estaba viendo al Espíritu de Dios. Eso significa que nosotros, hermanos y amigos, no vamos a sentir lo que está sucediendo, esté pasando lo que esté pasando, no lo vamos a sentir. Vamos a tener la mirada puesta en lo que está haciendo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo se ha movido, nos ha movido. Ahora, escuche esto, y esto es importante, esto es profético. El Espíritu Santo nos movió, a Jesús lo movió de allá, de Nazaret al Jordán. Era porque iba a ocurrir el bautismo allí con Juan, allí, que Juan lo bautizara. Y nosotros, en el caso de nosotros, proféticos, Dios nos está moviendo. Y si Dios nos está moviendo, no sé por qué hay gente que creen que se van a morir, y aquí quizás es lo último que te lo diga: no te vas a morir, porque si Dios está en el mover, en el movimiento, eso significa que estamos ¿en qué parte? En el antes. Y eso significa que si estamos en el antes, hay un qué, un después. Viene un después. Y en el mover todavía estamos en la casa. En Colombia, por ejemplo, por decir, en Barranquilla, todavía las iglesias no se pueden abrir. Eso significa que estamos en un antes. ¿Quién nos metió allí? Dios metió allí. Ahora viene el después. ¿Y qué viene en el después? Los cielos abiertos. Van a decir una cosa acá, van a decir otra cosa acá. Se van a decir, la economía va para el suelo, esto va a suceder, se murió el uno, se murió el otro, pero a nosotros no nos va a llegar, porque las piedras no nos van a tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos un después, unos cielos abiertos para nosotros. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Cielos abiertos. La gloria de Dios moverse en medio de nosotros para la gloria del Señor. Ahora, ¿qué sucedió el después? Que el primero, los cielos abiertos. Y número 2, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y aquí quiero detenerme un momento, porque la mayoría de los evangélicos, de los cristianos, tenemos la mala costumbre de confundir la tentación con la prueba. La tentación no es prueba. La palabra hebrea, cuando se refiere a la tentación solamente. No se refiere a la prueba, a la palabra prueba. Jesús fue tentado. ¿Por quién? Por el diablo. El diablo tienta tu integridad, tu carácter, tu moral. Pero ¿qué hace la prueba? Dios te prueba. Quien trae la tentación es el diablo, y quien trae la prueba es Dios. Dios te prueba. Por eso dice que cuando estemos por diversas pruebas, gozaos y alegraos, porque Dios trae bendición para nosotros. Después que Job fue probado por Dios, entonces vino la gloria de Dios, los cielos abiertos para Job. Entonces, cuando está atacando mi integridad, se llama tentación. Mi moral se llama tentación. El diablo tienta, y eso que quede claro. El diablo tienta, Dios prueba. Entonces no debemos confundir la una cosa con la otra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y muy importante. Entonces, van a venir tentaciones. Vamos a ser tentados. Porque cuando venga el mover de Dios y todo lo que yo estoy diciendo, va a venir abundancia, va a venir cosecha grande, no solamente en lo espiritual, sino en lo material, en lo económico, en todos los ámbitos de la vida. Entonces Dios nos va a probar. Si ahora que no teníamos nada, ¿cómo será ahora que tengamos? Entonces seremos probados por Dios, y también va a haber tentaciones, porque van a haber cosas que nos van a tentar. Entonces tiene que analizar un antes y un después. Y todo eso va a venir sobre nuestra vida. Tentaciones.
pero también va a venir prueba. Y ya sabe que cuando viene la prueba es para llevarte a un nivel más alto. En este momento muchos hermanos pueden ser tentados a irse al mundo. Pero también Dios está probando a ver cómo te portas tú sin venir a la iglesia, a ver cómo es tu obediencia. Y podemos estar siendo probados por el Señor a ver qué hicimos en toda esta cuarentena. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que esa es la ubicación donde estamos. ¿Hay un mover de Dios? Sí. Nos llevó ahí a donde estamos. Yo no estoy aquí haciendo estos mensajes virtuales porque a mí me dio la gana, sino porque Dios así lo quiso. Y eso es importante, tenemos que analizar. Entonces Dios nos va a llevar. Y ya yo veo cielos abiertos. Estamos yo quiero que usted le diga a su vecino allá, está ahí viéndonos, oyendo, dígale, tóquele el hombro si puede. Le toca el hombro y dice, estamos en un antes. Y viene un después. Un después de gloria, de bendición, de abundancia, todo eso va a venir. No vamos a sentir las cosas que vienen. De hoy en adelante, quizás la gente le tuvo miedo a este COVID, que por cierto, no sé si usted ha seguido las noticias, en pocos días va a descender. Eso significa que lo que Dios dijo de septiembre en adelante es una gran verdad, porque Dios no miente. Vamos a estar en la iglesia más cerca de lo que tú y yo esperamos. Y también Dios entonces hará el mover y nos mueve de la casa, ¿a dónde? A la iglesia. Entonces en la iglesia es donde tiene bendiciones. Entonces donde Dios reparte toda la bendición que Él tiene para la gloria y la honra de Dios. Dígale que está a su lado, se terminó lo pequeño. Se terminó la escasez. Vamos a vivir en un mover grande de Dios. Eso es lo que Dios trae para su iglesia. Esto es profético para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Dios mío, por cada hermano y cada amigo que está oyendo este mensaje. Yo te pido que tú le bendigas y le abras el entendimiento para poder comprender este mensaje y saber ubicarnos en la vida, Señor, en donde estamos. Porque cuando Juan le dijo, no, yo no te voy a bautizar, bautízame tú a mí. Él le dijo, el Señor Jesús sabía en qué tiempo estaba, en dónde estaba ubicado. Conviene que así sea, Juan, no te preocupes, así debe ser. Porque Él estaba bien ubicado. Ayúdanos a ubicarnos en el tiempo en que estamos, Señor. Podemos decir que estamos en un antes y viene un gran después. Y ese después lo trae el Espíritu Santo. El antes y el después lo trae Él. Y será muy grande para nosotros, Señor. Muy hermoso. Esa es la posición de lo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.